26 de febrero de 2013. Una aeronave privada, que había despegado de San Diego, aterriza de golpe sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Toluca. En la pista no aguardaban las cámaras de la farándula. Tampoco había funcionarios aduladores ni un convoy de guardaespaldas para despejarle el camino. La esperaban elementos armados de la Marina, efectivos federales y un mandato judicial a punto de desplomarse encima de una única mujer. Por 24 años, el país entero se acostumbró a decirle la maestra, cual santa patrona de los docentes. Sin embargo, aquella madrugada el gobierno la bautizó con otros títulos: lavado de dinero, crimen organizado y peculado. De un plumazo, la cacique que repartía puestos, bendiciones y condenas como si fuera la dueña de la República desciende por las escaleras de la aeronave para darse cuenta de que hasta los reinados forjados a base de terror se pueden desmoronar en un instante. Las indagatorias señalan que, desde las entrañas de la agrupación sindical más gigantesca de toda Latinoamérica, se tejió un esquema financiero que transformó las escuelas públicas en su alcancía personal. Los reportes arrojan más de 2.000 millones de pesos desfalcados, derroches cercanos a los 3 millones de dólares en tiendas de lujo, viajes exclusivos y arreglos estéticos en California, residencias millonarias en Coronado Case y una maniobra para ocultar 6 millones de dólares en Europa mediante firmas fantasma, utilizando incluso la identidad de su difunta madre. Así lo dictan los cargos fiscales. Aunque este relato no trata únicamente sobre el derrumbe de una mujer intocable, es la crónica de cómo una pequeña de escasos recursos en Chiapas volvió los salones de clases su mina de oro. Hoy entenderás 4 puntos clave. En primer lugar, de qué manera una huérfana que se paró frente a un pizarrón a los 12 años acabó adueñándose de la cúpula magisterial más imponente del país. Segundo, la forma en que el gremio docente abandonó su vocación de defensa laboral para mutar en un aparato de corte político, con el poder de lucrar con las bases y mantener un padrón de 22.000 aviadores cobrando sin trabajar. Tercero, el modo en que los fondos destinados a las infancias más vulnerables terminaron financiando excentricidades vulgares. Y, en cuarto lugar, cómo traspisar la cárcel, enfrentar el repudio social y protagonizar un circo mediático. Elba Ester Gordillo se las ingenió para resurgir de las cenizas y retar nuevamente a toda una nación. No obstante, para comprender de qué forma la famosa maestra quedó tatuada en nuestra memoria como el ícono absoluto del cinismo y la corrupción, es forzoso regresar al origen, a esa época en que el pavor a la miseria comenzó a pudrirle el espíritu. Las carencias extremas no solo te vacían el estómago, a veces te siembran algo mucho peor. Te marcan con una cicatriz invisible e incurable. Te heredan una humillación silenciosa y un resentimiento tan oscuro que se confunde con tu propio porvenir. Para la protagonista de este relato, la raíz del mal se hundió en un pedazo olvidado del sureste mexicano, donde la precariedad no era un accidente, sino el pan de cada día. Comitán, Chiapas, 1945. El territorio nacional apenas buscaba estabilizarse tras los coletazos de la etapa post-revolucionaria. En aquellos rincones sureños, los caminos no eran más que senderos de tierra suelta. Las chozas maltrechas se mantenían en pie de milagro, y el futuro de una criatura dependía, desde la cuna, de su brutal capacidad de aguante. Justo ahí vio la luz Elba Ester, el 6 de febrero de ese mismo año, en una región donde la brecha entre los amos y los siervos se antojaba infinita. Su cuna no estuvo forrada de oro, sino de necesidad pura, y a los escasos 3 años se quedó sin figura paterna. Siendo tan pequeño, la parca es un concepto incomprensible, pero hay algo que sí logras asimilar. Sientes la orfandad, percibes la nada, te das cuenta de que falta una pieza clave y que no habrá poder humano que la regrese. Semejante vacío se quedó clavado en su psique para siempre. Mientras las chiquillas de su edad andaban con muñecas, a ella le tocaba endurecer la piel. Con tan solo 12 años se plantó a impartir lecciones en un aula, y no por un llamado místico hacia la docencia, sino porque el hambre no sabe de fantasías infantiles. A los 15, se afilió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un dato crucial que debes retener, pues ahí arrancó su verdadero periplo, muy lejos de ser la biografía de una educadora. Es el relato de alguien que captó de forma prematura que en nuestro país la enseñanza servía de trampolín, no para alcanzar la sabiduría, sino para amasar poder absoluto. En aquella época, el aparato sindical superaba por mucho su rol defensor. Era un monstruo operando políticamente, un mastodonte institucional experto en el acarreo electoral,
sometiendo estados completos y transando prebendas con el gobierno en turno. Bajo la hegemonía priista, esta facción era mucho más que un asilo para los profes. Funcionaba como un bastión táctico, una milicia disfrazada de civiles. Y esa chiapaneca, marcada por el estigma de la pobreza, descifró el juego antes que el resto. En esas grandes ligas, no lideraba el más culto, sino el más agachón frente al sistema, el que amarraba pactos por debajo de la mesa, el que te regalaba una sonrisa mientras, a tus espaldas, le sacaba filo al puñal. Así fue escalando peldaños. Sin dar brincos de película, sino con la paciencia de un depredador al acecho, cobrando facturas, intercambiando lealtades y amarrando un puesto tras otro, hasta toparnos con 1989, el año que fracturó su destino para siempre. Para entonces, la nación era una olla de presión a punto de reventar. Una marea de docentes disidentes había tomado las calles clamando por procesos transparentes, sueldos justos y un trato verdaderamente digno. Carlos Jongitud Barrios, el dinosaurio que mandaba en el gremio, se sentía inamovible. Llevaba décadas asfixiando a la organización bajo un régimen dictatorial, pero aquel 23 de abril de 1989 recibió un citatorio directo en Los Pinos, ordenado por el mismísimo Carlos Salinas de Gortari. El encuentro no pasó de la media hora, 30 miserables minutos. Ese fue el tiempo exacto que le tomó a la cúpula presidencial aniquilar la carrera de un intocable. Jongitud abandonó la residencia oficial completamente fulminado y esa misma tarde impusieron a Elba Ester en el trono. Su ascenso no fue obra de las urnas ni del cariño genuino de sus colegas. Nadie la escogió por voluntad propia. Se sentó en la silla grande gracias a un dedazo del Estado, porque el sistema priista urgía de un perfil moldeable, una operadora brutalmente eficaz, totalmente sometida, con hambre de sobra y sumamente letal. Décadas más tarde, ella confesaría sin tapujos que su coronación fue una maniobra orquestada por el mismo gobierno. Esa simple declaración desnuda la farsa completa. Las raíces de su imperio jamás fueron legítimas. Todo se trató de un maquiavélico experimento desde las más altas esferas. Sin embargo, justo ahí radica el drama más desgarrador de esta historia. Porque en un inicio, tal vez existió un titubeo, un mínimo resquicio de conciencia, un destello fugaz donde aquella chiquilla marginada del sur seguía recordando la crudeza de pisar el lodo. Pero el veneno del poder siempre termina devorándolo todo a una velocidad espeluznante. Crecer con el terror a la miseria transforma la mente. De pronto, saborear la autoridad se vuelve un vicio que aplasta cualquier valor moral. La supervivencia dejó de interesarle a Elba Ester. Su ambición era someter. Prefería pisotear antes que ser blanco de burlas, negándose a que alguien más se atreviera a ningunearla. Aquel triunfo individual se fue pudriendo rápidamente. Esa escalada al éxito desató una voracidad incontrolable de tintes verdaderamente macabros. El punto de no retorno llegó al darse cuenta de que las escuelas servían como un cajero automático. La tiranía muchas veces se instala sin hacer ningún escándalo. Se infiltra a escondidas, sella acuerdos, regala prebendas, finge empatía en cámara y de pronto parasita el sistema convirtiéndose en un cáncer del que todos prefieren no hablar. Justo este fue el caso de la llamada maestra. Al coronarse en lo más alto del sindicato en 1989, no tomó un simple liderazgo, sino el control de un monstruo de 1000 cabezas con incontables sedes, operadores esparcidos por cada rincón de la República, un flujo de capital inagotable y, la joya de la corona, el poder absoluto para palomear quién daba clases, quién recibía cheque, a quién le daban el puesto y a quién borraban del sistema. Al dimensionar la magnitud de semejante aparato, la ilusión de una lucha obrera se esfumó. Su mente lo transformó de inmediato en un feudo personal. De ahí brotó la verdadera atrocidad de su cacicazgo. El escándalo no residía en residencias ostentosas, cuentas infladas o diamantes robados. La tragedia iba más allá. Su gran pecado consistió en transar con la enseñanza de todo un país, usando los salones como casas de campaña, rematando lugares docentes al mejor postor, quemando la esperanza de millones de infantes para mantener funcionando un engranaje que forraba de billetes a una cacique y a su séquito de tapaderas. De dientes para afuera, el sindicato pregonaba a los 4 vientos la protección de los trabajadores y el orgullo de ser docente. Sin embargo, tras esa fachada discursiva, germinaba una mafia cimentada en represalias, compadrazgos y obediencia ciega, alimentada por el terror. Agachar la cabeza garantizaba sueldo.
No hacer olas aseguraba ascensos. Ser incondicional te daba tu base. Levantar la voz significaba la muerte profesional. Gradualmente, el mérito académico y la verdadera vocación magisterial fueron reemplazados por un tianguis clandestino de oportunidades. Comercializar lugares y regalar cargos como favores partidistas se volvió la norma. Dar clases dejó de ser un asunto de capacidad intelectual y pasó a sujetarse al billete o al vasallaje. A la par que avanzaba esta cloaca, se asomaba el descaro más grande de aquel esquema: los aviadores. Fichas activas y quincenas depositadas sin falta a sujetos que solo figuraban en los archivos, pero jamás pisaban una escuela. Un escándalo cimbró a la República en 2009, cuando los registros revelaron la existencia de casi 22.000 educadores inexistentes. Semejante número resultaba un insulto brutal en medio de una nación con primarias cayéndose a pedazos y regiones enteras marginadas. Este fraude se embolsaba anualmente cerca de $130 millones. 130 millones desviados de libros, bancas dignas, aulas seguras o centros de lectura. El dinero servía para aceitar las lealtades de un cartel parásito que sangraba al erario bajo la excusa de proteger a los profes. Aunque, claro, la astucia de la maestra iba mucho más allá del simple desfalco. Su brillantez macabra radicó en comprender que la fortuna se esfuma si no hay influencia política y que controlando sufragios se adquiere blindaje legal. Fue en este punto donde la dirigente obrera mutó en una estratega indispensable para las altas esferas del país. Por décadas, más que velar por los maestros, el gremio operó a la perfección como una maquinaria implacable para ganar comicios. Contar con más de 1,5 millones de afiliados valía su peso en oro. Muchísimo más que el dinero en efectivo. Eran votos asegurados, control territorial, mapacheo en las urnas y obediencia ciega. Desde Los Pinos hasta cualquier palacio de gobierno, la clase política lo tenía claro. Le rogaban alianzas al mismo tiempo que le guardaban terror. Por su parte, la lideresa comprendió rápido que casarse con un solo color era de novatos. Exprimió los beneficios del Partido Revolucionario Institucional hasta que se hartó. Luego, sin inmutarse, se fue a hacer tratos con Acción Nacional. Hacia 2003, fracturó la clásica sumisión priista desde sus entrañas. Para 2005, ya había fundado su propio partido como herramienta de canje. Nueva Alianza, llegado el 2006, durante la contienda presidencial más turbia, apretada y polémica del México moderno, movió sus piezas con el cinismo del que cobra favores, ignorando cualquier convicción política. Más adelante estallarían los señalamientos, las delaciones y las sombras de pactos inconfesables, la infiltración de sus peones en altos mandos gubernamentales, la captura de secretarías enteras y los cobros de piso millonarios destinados a inflar su caja chica. Era un secreto a voces que paralizaba a todos. Elba Ester no se conformó con pudrir una institución gremial, sino que construyó una mafia que premiaba el sometimiento sobre el aprendizaje, pisoteaba la educación en favor de la grilla y empeñaba el destino de las nuevas generaciones mexicanas para apuntalar su imperio. Ese resultó ser su pecado original. Olvídense de la ropa de diseñador, los bisturís o los penthouse. El daño real fue cotizar en bolsa el mañana de los niños. Cuando rifas el futuro, solo cosechas miseria, no saberes. De ser algo tangible, los millonarios desvíos de la exlideresa se sentirían como la crudeza de una estatua de mármol, destellarían con la desfachatez de la alta costura y olerían al perfume sintético de tiendas exclusivas donde una sola prenda supera todo el sueldo anual de un docente. No obstante, si ese dinero hiciera ruido, el sonido sería desgarrador. Resonaría como el eco de una escuela serrana sin maestros, o como las gotas colándose por la lámina vieja en plena tormenta, como la confusión silenciosa de un chamaco que no capta por qué no hay materiales de lectura, por qué su profe falta siempre, o por qué salir adelante se ve como un milagro inalcanzable. Los verdaderos damnificados se encontraban justo allí, lejos de la verborrea política, ajenos a las carpetas de investigación y ausentes en las declaraciones matutinas. Padecían sentados en butacas cojas, hundidos en comunidades marginadas, habitando entidades completas sentenciadas a la ignorancia únicamente porque en las cúpulas prefirieron robarse el recurso. Esa herida fue la más letal de todas. El horror no radicó en la suma despilfarrada, sino en el abismo de posibilidades y vidas que ese presupuesto debió haber rescatado. A lo largo de infinidad de sexenios, la República soportó un sistema aberrante y grotesco, donde prácticamente el 90% del gasto para educación se evaporaba pagando sueldos y prebendas.
Plantearlo de ese modo ya resultaba aberrante. Sin embargo, el verdadero golpe letal radicaba en comprender que aquel registro de pagos cobijaba a un ejército de aviadores, un sinfín de compadrazgos disfrazados de sueldos y complicidades compradas utilizando el presupuesto destinado a rescatar nuestros salones. A la par que la burocracia se asfixiaba por mantener vivo este monstruo de acarreo, los planteles chiapanecos, junto a los oaxaqueños y guerrerenses, aguardaban la caridad de tener baños funcionales, muros seguros y pizarrones completos. La tragedia culminaba al observar cómo las estadísticas ratificaban esa dolorosa realidad que todo México callaba por miedo. Durante el año 2009, las evaluaciones internacionales hundieron a nuestra nación en el fondo del abismo global, evidenciando un rezago brutal en lectura, números y ciencia. Cero casualidades o tropiezos pasajeros en este desastre representaba la radiografía exacta de juventudes enteras forzadas a madurar totalmente desarmadas ante una realidad caníbal. Evidencia cruda. Mientras los líderes traficaban con bases magisteriales, la infancia mexicana quedaba sentenciada. Aquellas caídas métricas superaban el simple papel, significaban futuros cancelados, oportunidades académicas muertas, posibilidades de conseguir chamba decente esfumándose en el horizonte. Representaban al chavo de barrio dándose cuenta, a golpes, que los libros jamás le asegurarían el éxito. Paralelamente emergió una verdad aún más destructiva. Cualquier alumno regular en territorio nacional cursaba, a duras penas, 4 horas con 30 minutos de instrucción diaria. Ni siquiera el 50% de los inscritos lograban graduarse del nivel básico. Imagina la crudeza de este dato. Un chamaquito de 7 años bajando la sierra con tenis rotos, recorriendo veredas enteras para llegar a un jacal sin profesor, o peor, con un docente cuya moral fue aplastada por la misma secretaría. Visualiza ahora el destino de ese morro al cumplir 13, 15 o 17 años, topándose con pared al ver que su patria lo dejó a la deriva. Semejante orfandad institucional jamás permanece intacta. Aquí en nuestro país, esos huecos existenciales rápidamente son devorados por el asfalto, la miseria y el narcotráfico. Consecuentemente, el impacto destructivo de la maestra resulta incalculable si únicamente miramos el desfalco multimillonario al erario. Debemos cuantificarlo a través de infancias masacradas, poblados completos secuestrados por la desesperanza y el rencor social, y plebes marginados que, huérfanos de apoyo, encontraron en el crimen organizado la única familia dispuesta a cobijarlos, solo para usarlos como carne de cañón. Al colapsar un plantel educativo, el derrumbe es masivo. Se desmoronan los cimientos éticos, se rompe nuestro escudo protector y perdemos toda capacidad ciudadana para combatir la sangre derramada. Justo en la otra cara de esta desgracia reinaba la lideresa. Semejante contraste hace que la realidad resulte asfixiante. Simultáneamente al calvario que vivían los alumnos en zonas marginadas, la cacique sindical reventaba los plásticos bancarios en tiendas exclusivas gringas, derrochando cientos de miles de dólares sin piedad. Al tiempo que las rancherías suplicaban por vidrios, letrinas y libretas, esta señora coleccionaba carteras de lujo, prendas exclusivas, cirugías plásticas, aviones particulares y mansiones costeras. A la par que una chamaquita chiapaneca aguantaba los dolores de estómago en clase, la supuesta defensora de los profesores saciaba un apetito insaciable por la opulencia, un abismo material inagotable. Lujos de firmas parisinas, hospitales californianos de primer nivel, cirujanos élite, excentricidades, guaruras y confort absoluto, cual si ese despilfarro grotesco pudiese sepultar sus raíces humildes. Un intento desesperado donde el erario saqueado funcionaba como sedante contra el pánico de regresar a la miseria absoluta. Sin embargo, los recursos robados al pueblo jamás desaparecen sin dejar rastro. Podrán transcurrir décadas o pasar sexenios completos, incluso trascender acuerdos oscuros y amnesias políticas. Al brotar la cloaca, no son simples matemáticas. Detona en forma de carpetas judiciales y humillación pública, pues tras despojar a la educación, tocaba rastrear la ruta de los desfalcos. Concluyendo el año 2012, la exlideresa ya trascendía el mundo terrenal, operando casi como una leyenda negra del influyentismo nacional. Sorteó cambios de sexenio ilesa, brincando entre partidos y compadres conservando su feudo intacto en todo momento. Transformó el gremio magisterial más robusto del continente en su cajero automático privado, proyectando por décadas la imagen de una intocable ante la justicia mexicana.
Le hacían lo que el viento a Juárez los chismes, las demandas formales y las investigaciones periodísticas exhibiendo su patrimonio grotesco. Invariablemente caía parada, luciendo esa sonrisa soberbia tras exprimir nuevas concesiones. No obstante, la silla presidencial padece de un mal silencioso. La adicción a las victorias nubla la razón hasta convencerte de tu propia inmortalidad. Y justo en ese punto de quiebre, ella misma forjó su descenso al infierno. Durante diciembre de 2012, la llegada del nuevo mandatario trajo consigo una meta inflexible. Urgía restablecer la rectoría del gobierno, instaurar su plan educativo y quitarle a las cúpulas el negocio de las contrataciones, los favoritismos y ese descarado traspaso de vacantes camuflado como beneficio sindical. En resumidas cuentas, su misión era aniquilar el núcleo duro del cacicazgo magisterial. Aquella loba de mar, con instinto afilado para detectar emboscadas prematuras, captó de inmediato el mensaje oculto. Aquí, nadie debatía reformas. La guerra a muerte era por el dinero. Llegado el 6 de febrero de 2013, festejando 68 años, habló con la arrogancia de los intocables. Cero diplomacia. Nada de tibiezas. Sus palabras destilaron la prepotencia de alguien podrida de poder que olvidó por completo el significado de la subordinación. Sentenció públicamente que ninguna advertencia lograría que le temblaran las corvas, presumiendo tener la sangre fría ante la misma muerte. Exigió que su epitafio la inmortalizara como una combatiente fiera. Por breves instantes, rodeada de sus aplaudidores y paleros, se coronó nuevamente como dueña del país. Su gran punto ciego fue ignorar que, mientras lanzaba discursos incendiarios, la fiscalía ya mapeaba sus desvíos. Pronto brotaron reportes financieros demoledores, crueles y totalmente injustificables. Del 2008 al 2011, más de 2.000 millones de pesos se evaporaron de las arcas gremiales. Utilizando un laberinto financiero de empresas fantasma, redes fantasma y movimientos bancarios que apestaban a robo descarado, muy lejos de cualquier lucha sindical. Apenas rascaron la superficie de aquel enredo de cuentas, los peritos toparon con un barril sin fondo de ambición. Se documentaron gastazos por casi $3 millones gastados en las tiendas de Neiman Marcus, unos 400,000 más quemados en jets exclusivos, junto a 17,260 invertidos en hojalatería y pintura clínica allá en California. Residencias a la orilla del mar, allá en Coronado Cayce, utilizando las olas como fachada perfecta para encubrir billetes manchados. Bóvedas suizas, malabarismo fiscal en Liechtenstein y la tirada de triangular $6 millones rumbo a Andorra. El clásico espejismo de las élites intocables de esfumar la lana antes de que la justicia los apañe. Sin embargo, lo verdaderamente macabro jamás radicó en tanta opulencia o en los palacetes, sino en el método. Aquella riqueza mutaba de simple papel a una vil burla a lo sagrado. Justo en las entrañas de semejante trampa contable, brincó un dato que rebasaba la simple avaricia. Con tal de cuadrar los números, embarraron a su propia madre ya difunta, aquella profesora de pueblo chiapaneca, agarrando la memoria de una señora de escasos recursos como trapo para blanquear fortunas injustificables. El asunto dejó de ser un simple desvío de recursos, revelaba una podredumbre humana absoluta. Unas ganas torcidas de pisotear hasta los difuntos con el único fin de mantener en pie su imperio de cristal. Paralelamente a esa danza de firmas, transferencias y oficinas de lujo, la verdadera tragedia de este desfalco se sentía en la calle. Por cada billete verde transado, había aulas cayéndose a pedazos, chamacos sin material didáctico y profes abandonados a su suerte. Escombros educativos pagando el brillo ajeno, muy lejos de la miseria, paseando por tiendas de alta costura, clínicas para millonarios y casoplones, con vista al océano. Agarraron los salones de clases como vil cajero automático y al momento en que el gobierno por fin se atrevió a destapar la cloaca, no brotaron únicamente fondos hurtados. Quedó expuesta de cuerpo entero una líder que perdió por completo la brújula, confundiendo el liderazgo político con la rapiña pura y dura. El desplome de los caciques rara vez se parece a las películas. Olvídense de los sombrerazos o los jaloneos. Muchas veces el tiro de gracia es un simple corredor silencioso, un papel con un garabato, el resplandor de una pista de aterrizaje nocturna y el eco sordo de tacones que marchan directo a la sombra, despidiéndose del trono. A Elba Ester Gordillo le cayó el chahuiztle un 26 de febrero de 2013. Tan solo 24 horas atrás, Enrique Peña Nieto acababa de soltar el bombazo de la reforma educativa, quitándole al magisterio el control absoluto sobre las contrataciones,
los escalafones y todo ese coto de poder que la señora manejó por muchísimos años, cual si fuera la dueña de la hacienda. A la mañana siguiente, esa figura que se daba el lujo de poner de rodillas a los presidentes, terminaba torcida apenas ponía un pie fuera de su aeronave privada en Toluca. Con esa velocidad se extingue todo un reinado. Así de seco se siente el trancazo cuando a la monarca le enseñan los barrotes. Previo a ese instante, Elba Ester despachaba en las nubes, como deidad inalcanzable, puras prendas de marca exclusivas, aviones fletados, un ejército de guaruras y oficinas, donde nadie se atrevía a toserle. Los medios le rendían pleitesía llamándola la maestra. Aunque siendo francos, dicho título ya no sonaba a guis y pizarrón, sino a terror sindical. Justamente por eso, la fotografía de su captura pegó tan duro en el imaginario colectivo. El glamour de décadas enteras se hizo polvo al mostrar a una detenida de cara lavada, destruida, totalmente desprotegida y enfundada en el uniforme reglamentario color camello del penal de Santa Marta, Acatitla. Trascendió la simple postal periodística para volverse una arrastrada sin precedentes. Quien fuera la patrona suprema que daba y quitaba chambas, palancas y periodicazos a su antojo, se tragaba ahora el discurso de las autoridades federales, quienes le escupían a la cara delitos que por años se antojaban inalcanzables en su expediente. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión de impuestos, nexos con el crimen organizado y un saqueo brutal al erario. El país entero presenció la función entre el pasmo absoluto y unas ganas reprimidas de venganza. Crecimos pensando que a esta señora ni el viento la despeinaba, que la maquinaria magisterial, sus compadrazgos en los pinos, los tentáculos legislativos y su músculo para acarrear votantes blindaban su pellejo para reírse siempre del Código Penal. Y mírenla. Ahí terminó entambada, exhibida y transformada de cacique todopoderosa a un simple número de averiguación previa. Pese a la sacudida inicial, el verdadero trago amargo de este circo no radicó en la aprehensión, sino en el teatro que se desató después. Todo derivó de una verdad cruda. Las celdas en nuestro país tienen clasismo. Si no tienes un peso, la justicia te aplasta como cucaracha. Pero si traes chequera gorda, los muros del reclusorio de pronto se vuelven de chicle, surgen los amparos mágicos, las lagunas legales, los achaques de salud fabricados y las salidas por la puerta de atrás. Sus abogados la captaron al vuelo. La tirada jamás fue limpiar su nombre ante la moralidad, sino cansar a la fiscalía a billetazos procesales. Le metieron todas sus fichas a empantanar el caso, buscar las letras chiquitas y cazar las pifias del Ministerio Público. A la par que la raza festejaba en las calles el derrumbe de este monumento a la tranza, sus defensores operaban la jugada maestra de quienes aún presumen cuentas gordas y palancas: transformar el sistema penal en un mero maratón de desgaste. De pronto llovieron recetas médicas, justificantes patológicos, síndromes sacados de la manga y los típicos chantajes sobre su vejez, sus huesos frágiles y su mermada salud. A paso lento, su calabozo perdió la facha de encierro, esfumándose cualquier rastro del rigor carcelario original. Para el cierre de 2017, la lideresa que se tragó los ahorros de los profes ya no pisaba el penal. La señora se coronó con el premio mayor de la prisión domiciliaria directo en su penthouse de Polanco, el rincón más fifí de la capital del país. Semejante burla pegaba en el hígado, sobre todo porque la mitad de los mexicanos seguían escupiendo su apellido cada vez que veían una escuela despintada o aulas abandonadas. Esta mujer aguardaba su sentencia echada en unos lujos que cualquier docente de plaza inicial jamás vería ni naciendo 3 veces. Ese fue el retrato exacto del tufo a podredumbre institucional. No solo se dieron el lujo de robar a manos llenas, sino que encima tenían el cinismo de regatear el castigo, hasta que nos cayó el balde de agua fría definitivo. Llegando a agosto de 2018, tras echarse unos 5 años y fracción sometida al proceso, un magistrado federal le tumbó de tajo los delitos más pesados. Cuidado, la absolución jamás llegó porque de la nada resultara ser una blanca palomita, ni mucho menos porque aquellos millones regresaran mágicamente a las tesorerías escolares, o porque los chavitos chiapanecos, guerrerenses u oaxaqueños vieran un peso de vuelta. La libró por un motivo muy distinto, una fregadera sumamente dolorosa y tristemente cotidiana en nuestro México. Los ministerios públicos la regaron armando la carpeta de investigación. Desecharon un montón de recibos financieros por considerarlos ilegales. Al final, las fallas técnicas le partieron la madre a la justicia, y esa misma loba que se escudó toda su vida entre los influyentes
terminó saliéndose con la suya, colándose por las grietas del propio aparato de ley. Su equipo legal cacareaba una supuesta redención y justicia plena. Sin embargo, la farsa era evidente. Esa celda jamás lavó su reputación. Únicamente dejó claro que, en este país, hasta caer en desgracia es un lujo para los poderosos. El juicio histórico jamás perdonó a la maestra. Fue salvada por la ineptitud de un sistema corrompido, completamente inútil para sancionar la inmensa herida que le infligió a toda la nación. Abandonó el encierro, claro, aunque profundamente marcada, ya que los verdaderos fracasos jamás se cuantifican con el tiempo detrás de las rejas, sino a través del repudio en la mirada colectiva. Al asomarse nuevamente a los reflectores, el pueblo entero comprobó que el cautiverio no engendró culpas, simplemente potenció su infinita desfachatez. Durante su liberación en agosto de 2018, la sociedad aguardaba un único gesto de la maestra: mudez absoluta. Esperar expiación resultaba utópico, y exigirle pudor era absurdo, pues ese concepto había sido borrado de su léxico décadas atrás. Se anhelaba mutismo, un exilio prudente, desvanecerse con cierta clase y envejecer fuera del escrutinio mediático. A fin de cuentas, nuestra república recién atestiguaba su escape tras 5 largos años de pleitos legales, quedando retratada como la encarnación suprema de la podredumbre gremial. La sensatez dictaba ocultarse, agachar la mirada y permitirle al olvido actuar. Sin embargo, ella jamás retornó buscando clemencia, sino buscando pleito. Ese 20 de agosto de 2018, coincidiendo exactamente con el retorno escolar de millones de infantes, optó por plantarse ante la prensa destilando una calma sumamente retadora. Su tono de voz jamás delató a una persona derrotada. Se expresó como quien doblegó al Estado, proclamó su pureza, se victimizó políticamente y decretó el fracaso de aquella reforma educativa. Juró continuar escudando al magisterio. Y justo ahí, la nación entera recordó la verdadera y oscura esencia de esta figura. Resultaba inaudito. La principal sospechosa de saquear las arcas gremiales por décadas, erigiéndose de pronto como la santa patrona del honor docente. Un cuadro que desbordaba hipocresía pura. Aquella misma garganta vinculada a desvíos millonarios, tráfico de puestos y lujos grotescos, se cobijaba de nuevo bajo el manto de la vocación mártir. El destino aguardaba con una estampa aún más cruda. Durante febrero de 2022, a sus 77 años, contrajo terceras nupcias, despreciando a colegas de su época o batallas pasadas. Tampoco buscó el consuelo de una pareja apartada del ojo público. Prefirió al jurista de 36 años Luis Antonio Lagunas, quien, siendo 41 años más joven, integraba la maquinaria que pulverizó sus cargos legales. Ese enlace matrimonial trascendía lo festivo para lanzar una advertencia: la demostración de poder de alguien que se saboreaba impune. Alguien dispuesta a lavarse la cara ante la gente, festejando romances, opulencia y su burla a la ley, pisoteando las heridas abiertas de la patria. Decidieron orquestar el banquete en territorio oaxaqueño, una geografía saturada de carencias, recuerdos combativos y pura disidencia de los profesores. Justamente allí radicaba la mayor ofensa. Esa entidad no representaba un simple decorado turístico, constituía el epicentro mismo, donde la furia del profesorado contra la antigua dictadura charra se mantenía ardiendo viva. Pese a ello, seleccionó ese polvorín para instalar un pachangón amurallado y suntuoso, exclusivo para la élite. Sobraban arreglos florales, iluminación ostentosa y vajillas perfectas, con vigilancia extrema y confiscación de celulares. Abundaba el júbilo aristócrata y esa falsedad propia de quienes confían en que la chequera somete al destino. Aunque el destino a veces resulta indomable, previo a que el festín tomara forma, una cuadrilla de profesores disidentes asaltó violentamente las instalaciones. Irrumpieron cargando décadas de rencor reprimido, reventaron las puertas, colapsaron la escenografía y comenzaron a llover proyectiles, arrasando con el mobiliario y los adornos entre grafitis y mentadas de madre. La anarquía invadió la recepción con la misma fuerza que la cruda realidad destroza un espejismo insostenible. Aquel sarao quedó paralizado por muchísimo tiempo. Fue una estampa dantesca pero sumamente clarificadora, contrastando con el esfuerzo interno por mantener viva la ilusión del romance perfecto. Tanto en los exteriores como al interior, se manifestaba el México que ella misma contribuyó a pudrir. Una patria lastimada, provista de una memoria implacable. Tal vez esta postal resuma perfectamente la verdadera tumba ética de la cacique.
Su legado no es aquel de una persona exonerada gracias a fallas burocráticas. Tampoco el de la enamorada rebosante junto a un marido juvenil, ni el de la cabecilla aferrada a pregonar su supuesta santidad. Más bien, quedará marcada por un bacanal opulento sitiado por la ira de aquellos docentes que utilizó por años para amasar fortunas. Existen reos que el encierro logra doblegar y humanizar, pero ella emergió destilando veneno. Y cuando la megalomanía se pasea de traje nupcial, la única condena pendiente no proviene de los estrados, sino del escrutinio popular. Ciertos individuos consiguen evadir los barrotes, aunque jamás lograrán huir de la implacable sentencia que dicta el pueblo mexicano. Posiblemente, esta resulte la metáfora perfecta para comprender el verdadero saldo de su figura tras atravesar el pantano mediático, los interminables folios penales, los retratos portando la vestimenta presidiaria, los discursillos de mártir y las galas atrincheradas entre guaruras. A resumidas cuentas, en cuanto el alboroto desaparece y cesan los flashes, sobrevive un único y demoledor cuestionamiento. ¿Cuál fue la auténtica herencia de su reinado? Las cifras otorgan cierta perspectiva, a pesar de quedarse cortas ante la magnitud del estrago. 24 años ejerciendo una dictadura implacable frente a la agrupación gremial de educadores más gigantesca de toda Latinoamérica. 150 millones de dólares presuntamente saqueados, siendo esta una suma conservadora que muchos cálculos proyectan por las nubes. Miles de nombramientos transados como artículos de mercado y una nómina plagada con 22.000 aviadores chupando descaradamente del presupuesto. Aproximadamente 130 millones de dólares evaporados anualmente, absorbidos por esta gigantesca trituradora de fraudes. El 90% del fondo estudiantil asfixiado en sueldos, dejando recintos en la absoluta miseria. Y resguardada tras cada estadística, yacía una tragedia superior a cualquier descalabro financiero. Infantes sumidos en el rezago, verdaderos mentores partiéndose el lomo sin materiales, y poblaciones completas, observando cómo la esperanza se esfumaba en el aire. Esa es la mugre que ningún despacho jurídico logrará purificar jamás, porque cierto, logró evadir la ley y despedazó una condena inminente. Es verdad, convirtió casi 6 años tras las rejas en un teatro judicial donde el encierro se difuminó entre clínicas de lujo y supuestos malestares, amparos y un cautiverio de terciopelo en Polanco. Y cierto, para agosto de 2018, caminó libre porque las fallas técnicas derrumbaron todo el expediente. Incluso para febrero de 2026, cuando nuestro máximo tribunal ratificó su deuda de más de 19 millones de pesos en impuestos, el monto lucía ridículo comparado con la devastación monumental que dejó a su paso. Ahí radica el punto de inflexión. La justicia flaqueó, el recuerdo colectivo jamás. Nuestro país se niega a evocarla como una maestra admirable, nadie la percibe como alguien que transformó el sistema, ni mucho menos como una líder sindical incomprendida. Su imagen encarna una etapa oscurísima, donde las escuelas de gobierno fueron exprimidas como un vil botín, utilizadas para acarrear votos y saqueadas sin piedad para pagar extravagancias, lealtades compradas e impunidad absoluta. El pueblo tiene muy claro que, habiendo venido de abajo, traicionó sus raíces. Pisoteó la miseria de su propia gente usándola como escalón para erigirse como un monstruo intocable. Pese a tanta miseria moral, aún sobrevive un atisbo de honra en este relato. Jamás provino de la cúpula sindical, emanó de quienes verdaderamente importan, los docentes de a pie que jamás abandonaron esas aulas cayéndose a pedazos, de los pueblos marginados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que lograron mantener vivo el aprendizaje de sus niños apenas con las uñas, de quienes jamás pisaron tiendas de diseñador en San Diego o escondieron fortunas en Europa, demostrando un espíritu magisterial inquebrantable e insobornable. Surge de aquellos que aguantaron sin vuelos de lujo, sin palacios, bisturíes ni compadrazgos políticos. La única salvación moral de toda esta desgracia no recae en la señora que se victimizó en tribunales, sino en las infancias que no soltaron sus cuadernos ante el desamparo gubernamental. Tampoco en la cacique sindical que pregonaba orgullo mientras se atragantaba de lujos, sino en esos mentores que continuaron frente al pizarrón cobrando migajas bajo techos a punto del colapso. Al final del día, la trascendencia histórica de alguien jamás se medirá por su séquito de guardaespaldas, sus latifundios o su talento para corromper jueces. Su verdadera herencia es el impacto sobre los más vulnerables. Y hablando de Elba Ester Gordillo, ese rastro jamás significó progreso educativo, sino una herida profunda,
Un tajo imborrable que nuestra nación tiene grabado en la piel por más calendarios que transcurran, por muchos sexenios que desfilen o noticias que se diluyan. Sus millones lograron adquirir prórrogas, bufetes carísimos y juicios congelados, pero jamás le alcanzarán para comprar el perdón ético, porque aquel que exprime la enseñanza de los marginados para financiar su opulencia jamás pasa a la posteridad como docente, queda inmortalizado como un funesto escarmiento. M.